Cuando Jesús fue crucificado, había estado sin dormir aproximadamente 36 horas. La Biblia nos muestra que Jesús solía levantarse temprano para orar. No hay razones para pensar que hizo algo diferente el día de la última cena con sus discípulos. Probablemente se levantó temprano esa mañana, pasó el día y cenó con ellos esa noche. Después de la cena en el aposento alto, fue arrestado en el jardín de Getsemaní y llevado a juicio en Jerusalén. Al amanecer del día siguiente, fue colgado en la cruz. Entre su arresto y su muerte, pasaron aproximadamente 36 horas sin dormir ni descansar. También debemos considerar la distancia que Jesús recorrió en Jerusalén. Fue llevado desde la casa del sumo sacerdote hasta Herodes y luego a Pilato durante su juicio. Sumando todos los trayectos, caminó alrededor de 2.5 millas esa noche. Jesús llevó su cruz aproximadamente un tercio de milla antes de colapsar y no poder soportar más el agotamiento. Estos esfuerzos físicos eran significativos y generaban un enorme estrés. Un fenómeno llamado hematidrosis puede ayudarnos a entender parte del sufrimiento de Jesús. La hematidrosis es una condición médica muy rara que ocurre en personas sometidas a un tremendo estrés y agonía. En este fenómeno, los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen, haciendo que la persona sude sangre en lugar de sudor. La Biblia describe esto diciendo que el sudor del Señor se convirtió en gotas de sangre. La sangre salía de cada poro de su cuerpo. Jesús era tanto hombre como Dios. Él sabía el terrible destino que le esperaba y entendía la misión que debía cumplir en la tierra. La parte humana de Cristo temía la muerte y la tortura que le aguardaban, como cualquier persona lo haría. Sabemos que oró en el jardín de Getsemaní diciendo: «Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa». Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Cuando los soldados llevaron a Jesús desde Getsemaní, es probable que su cuerpo estuviera cubierto de una mezcla de sudor y sangre, creando una imagen impactante. Hablemos ahora de los azotes. Los azotes eran una forma terrible de tortura que los ciudadanos romanos no podían recibir. Solo se aplicaban a esclavos y criminales. Era uno de los castigos más crueles. La víctima era desnudada y atada por las muñecas a un poste o una pared con la espalda expuesta. 2 hombres la azotaban desde los brazos hasta los talones, pasando por las nalgas, las piernas y las pantorrillas. Los legionarios romanos alternaban los golpes. Según los relatos históricos, la flagelación tradicional constaba de 39 latigazos. Imagina a 2 legionarios romanos grandes y fuertes, con un látigo de mango de madera que tenía 9 tiras de cuero, similar a un gato de 9 colas, como lo llamaríamos actualmente. Cada tira de cuero tenía en el extremo una especie de plomada y pequeños trozos de hueso de oveja y ganado. La idea era que al golpear a la víctima, estos trozos de hueso cortaran la piel y el plomo provocara un daño mayor. Los legionarios podían azotar con tanta fuerza que levantaban pequeños trozos de músculo esquelético a través de la piel, dejando tiras de músculo colgando. Un solo golpe de este látigo podía causar una laceración de 2 pulgadas de largo y 3/4 de pulgada de profundidad. Con 39 latigazos, los legionarios infligieron heridas suficientes como para necesitar alrededor de 2000 puntos para cerrarlas. Esto muestra el tremendo trauma físico que Jesús sufrió solo por los azotes. Podrías preguntarte nuevamente por qué Jesús no murió desangrado como resultado de estos azotes. La explicación podría ser el frío del aire nocturno, que hizo que los vasos sanguíneos y capilares se contrajeran, reduciendo así la pérdida de sangre. Ahora, imaginen tener una herida en la piel, con un músculo de 1 pulgada, expuesto al aire nocturno. Esto sería similar a una herida de arma blanca, donde los músculos se exponen a través de la piel. El propósito de los azotes era que la víctima colgada en la cruz, bajo el calor del día,
fuera atacada por pájaros que podrían posarse sobre ella, picotear y tirar de estos trozos de músculo, como un petirrojo que saca un gusano de la tierra. El tiempo que una persona sobrevivía en la cruz durante una crucifixión dependía de la severidad de los azotes. A veces golpeaban a un hombre casi hasta matarlo antes de ponerlo en la cruz, y solo vivía unas pocas horas. Aunque la flagelación tenía como objetivo la humillación y vergüenza pública, era un método de tortura tan inhumano que sabemos que Jesús fue golpeado en la cara y en la cabeza mientras se burlaban de él. En el momento en que Jesús fue crucificado después de los azotes, es casi seguro que sus ojos estaban cerrados por la hinchazón y su nariz derramaba sangre. Si Jesús fue atado y golpeado en la cara por los legionarios, es probable que sus labios estuvieran desgarrados como papel y algunos de sus dientes sueltos o derribados. Durante las pruebas y la humillación de Jesús, también sabemos que una corona de espinas fue colocada en su cabeza. Estas espinas, de aproximadamente 1 pulgada, son tan afiladas como un picayelo. La costumbre era golpear las espinas en la cabeza de la víctima con una caña, clavándolas en su cráneo. Imaginen el sangrado de 300 o 400 heridas punzantes en el cuero cabelludo y alrededor de la frente. Antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, su rostro había sido golpeado hasta convertirse en pulpa. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, y su nariz ensangrentada. Cada porción de piel estaba mojada y exudaba sangre. Su espalda, entre sus brazos, sus nalgas y la parte posterior de sus piernas estaban destrozadas por los azotes. Esta era la condición de Jesús antes de que le dieran su cruz y se dirigiera al Calvario. Una de las cosas con las que discrepo de los agnósticos es la afirmación de que el Señor murió por shock o pérdida de sangre. No hay nada en lo que Jesús dijo en la cruz, ni en la descripción de la crucifixión en los evangelios, que sugiera que Jesús estaba en shock antes de morir. Cuando alguien recibe un golpe o es atropellado por un automóvil, no está sentado y hablando contigo. Sus ojos están vidriosos, su color es pálido, su presión arterial es baja y apenas están conscientes, si es que lo están. Pues Jesús nunca perdió el conocimiento. No hay nada en la descripción de sus pruebas, sus azotes o su tiempo en la cruz que indique que estaba incoherente mentalmente o perdió el conocimiento. Todo lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Jesús es que era un hombre sano, que caminaba a todos lados. Probablemente era, como solemos decir ahora, más fuerte que un roble. Jesús era un hombre vigoroso, sin nada de vil o insignificante en él, desde un punto de vista médico. No tenía ningún indicio de crisis nerviosa o descompensación mental. Algunos debates alegan la arritmia cardíaca como causa de la muerte de Jesús. Sin embargo, cuando las personas entran en arritmia cardíaca, una de las primeras cosas que ocurre es que el corazón no funciona bien como una bomba, por lo que la presión arterial baja y se pierde el conocimiento. Pero en ninguno de los evangelios se relata algún momento en que Jesús haya perdido el conocimiento. Hablemos de la cruz por un momento. Sabemos por los corintios y la historia romana que las cruces generalmente estaban en 2 partes. Según relatos históricos confiables, se estima que el travesaño pesaba entre 125 y 150 libras. Tenía aproximadamente el tamaño de una traviesa de ferrocarril, con una pieza de madera tosca, sin planificar y sin terminar, con astillas, púas y lugares ásperos como cabría esperar en una traviesa de ferrocarril. Cuando la víctima había sido condenada y el juicio final había tenido lugar, para maximizar la vergüenza y el sufrimiento, la costumbre era atar el travesaño a la víctima y hacer que lo llevara por la ciudad desde su punto de condena hasta su punto de ejecución. Muchas veces estas personas estaban obligadas a tambalearse por las calles después de ser golpeadas y quemadas con el travesaño atado a sus brazos. Para agregar a la humillación final, la víctima tenía que cargar la cruz desnuda. Imaginen lo humillante que sería eso en estos días.
y mucho menos lo humillante y agonizante que debió ser para Jesús. La otra parte de la cruz era un poste vertical en el suelo. Cada ciudad importante en ese momento tenía un área fuera de las puertas donde realizaban crucifixiones. No era solo una forma de ejecución, sino también de entretenimiento. Una vez que la persona condenada llevaba el travesaño por las calles hasta el lugar de la crucifixión y estaba en el suelo, se clavaban los clavos en las manos, que se colocaban en el travesaño. Luego, se levantaba el travesaño y se colgaba en la parte superior del poste vertical. Una vez que estaba asegurado en el poste vertical, se clavaban los pies al pie de la pieza. Los romanos perfeccionaron la crucifixión durante cientos de años y dominaron el arte del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo podían clavar púas en las manos y pies de una persona sin que se desangrara? Los romanos descubrieron que si clavaban una púa a través de la muñeca de un hombre, justo en el medio, podían evitar golpear cualquier arteria o vena importante. La palabra hebrea para mano incluye desde las yemas de los dedos hasta la muñeca, por lo que la mano no necesariamente significa solo la palma. Clavar una púa en la palma no soportaría el peso del cuerpo. Para clavar púas a través de las manos del Señor, tuvieron que atravesarlas por la muñeca. Hay un ligamento fuerte llamado ligamento transcarpiano que puede soportar el peso del cuerpo. Los romanos descubrieron que si clavaban la púa justo en el pliegue de la muñeca, no dañarían la arteria radial ni la cubital, sino que golpearían el nervio mediano. Si alguna vez has tenido el síndrome del túnel carpiano, sabes lo incómodo que puede ser cualquier inflamación o irritación en ese nervio. Cuando se secciona el nervio mediano, se siente como una descarga eléctrica constante, atravesando la mano y entumeciendo los dedos. En esencia, los romanos encontraron una forma de atravesar la mano de un hombre sin causar una pérdida de sangre significativa, mientras maximizaban el dolor y sufrimiento. Aplicaron el mismo principio a los pies, calculando dónde podían clavar un clavo a través de ambos pies sin causar una pérdida de sangre que llevaría a la muerte de la víctima. La púa se colocaba entre el primer y segundo metatarsiano, evitando la arteria dorsal. Nuevamente, la púa no alcanzaba la arteria, pero golpeaba los nervios plantares, causando una horrible sensación de shock. Ahora hablemos de Jesús colgado en la cruz. Cuando estaba colgado de sus brazos, el peso de su cuerpo se hundía hacia abajo y su diafragma funcionaba como un fuelle. Aspira aire al caer hacia el abdomen. Para alguien colgado en la cruz, inhalar no era difícil, lo más difícil era exhalar. Para exhalar, tenían que tirar de las púas con las manos y empujar hacia arriba con los pies. Imagina a Jesús colgado en la cruz, probablemente desnudo frente a toda la ciudad de Jerusalén. Su espalda estaba hecha jirones, lacerada y acribillada. Cada vez que respiraba, su espalda se rozaba contra las astillas y protuberancias ásperas de la cruz. Cada vez que exhalaba o hablaba, tenía que levantarse con los brazos y empujar hacia arriba con las piernas. Por eso, cada palabra que Jesús habló en la cruz fue pronunciada mientras luchaba contra los clavos y el dolor de su espalda rozando la cruz. Cada palabra que salió de su boca fue un sacrificio, y por eso cada palabra que dijo es tan preciosa. Sé cuánto le costó y cuánto dolor sintió. Cada vez que pienso en esto, me recuerda cómo murió por nosotros y cómo cada palabra le causaba dolor, y cómo sufrió solo para darnos esas palabras que pronunció. Dijo: «He aquí a tu hijo», y luego, «He aquí a tu madre». Jesús sabía que había completado su obra y hecho todo lo que había venido a ti a hacer en este mundo. Finalmente, cuando había hecho todo eso, dijo: «Está terminado». Y cuando dijo que estaba terminado, esa fue la última vez que se levantó con las manos y empujó hacia arriba con sus pies, arrastrando su espalda sobre la cruz mientras colgaba desnudo ante la ciudad de Jerusalén, en total vergüenza y humillación, condenado y torturado por algo de lo que no era culpable. Si retrocedemos y miramos los relatos históricos, encontraremos que algunas personas,
sobrevivieron en la cruz hasta 6 días. Imagina a un hombre colgado en una cruz fuera de las puertas de una ciudad, con los pájaros picoteando sus ojos y posándose sobre su cabeza, mientras cuelga allí desnudo como un espectáculo para toda la ciudad. Ese era el punto. Era parte de la vergüenza y humillación, para que la gente pudiera venir por un día o dos y burlarse, gritar acusaciones y blasfemias. La crucifixión nunca tuvo la intención de matar a alguien de inmediato. Tenía la intención de hacer que un ser humano sufriera tanto como fuera posible antes de matarlo. No creo que Jesús muriera por asfixia o agotamiento. Cuando se cansaban de ver esta agonía y sufrimiento, o cuando tenían algo mejor que hacer, tomaban una lanza y la balanceaban como un bate, golpeando a la víctima en las espinillas para romperlas. Con las espinillas rotas, la víctima ya no podía levantarse para respirar y se asfixiaba en unos 4 a 6 minutos. ¿Por qué no le rompieron las piernas a Jesús? Si volvemos al Salmo 34, dice que ni un hueso de su cuerpo se quebrará. Por eso el centurión romano no le rompió las piernas, porque la profecía dice que no se rompería ni un hueso de su cuerpo, lo cual era inusual en la crucifixión, porque así es como las víctimas de la crucifixión morían cuando se cansaban de ellas y se aburrían de la situación. Jesús ya estaba muerto. Volvamos al capítulo 19 de Juan y veamos qué pasó. Cuando fueron al primer ladrón, el centurión romano le rompió las piernas. Lo mismo sucedió cuando fueron al segundo ladrón, pero cuando el centurión fue a Jesús, la Biblia dice que ya estaba muerto. ¿Por qué un hombre joven y sano estaría muerto después de estar en la cruz durante 6 horas? No hay absolutamente ninguna explicación médica para ello. El Señor no debería haber estado muerto. Debería haber estado vivo, al igual que los otros dos. No fue golpeado hasta el punto de morir. Su pérdida de sangre fue mínima, y sabemos que no estaba en shock, porque todo lo que dijo desde la cruz tenía sentido. Identificó a su madre parada a cierta distancia del pie de la cruz. Pudo ver lo suficiente para identificarla, y también identificó a uno de los discípulos. Todo lo que dijo fue coherente. No estaba loco, ni sufriendo un ataque de nervios, ni siquiera estaba en shock por la pérdida de sangre. El Señor estaba perfectamente consciente hasta el momento en que murió. La lanza que atravesó el costado del Señor tampoco fue la causa de su muerte. Cuando el centurión vio que Jesús estaba muerto, le clavó la lanza a un lado. La Biblia dice en Zacarías que mirarán al que traspasaron. Esta fue una profecía bíblica cumplida. Los centuriones romanos eran asesinos entrenados y se les enseñaba cómo infligir golpes mortales que podían quitarle la vida a un hombre en cuestión de segundos. Una persona puede recibir un disparo en el lado izquierdo del corazón y probablemente caminar hasta el hospital, pero si te apuñalan o te disparan en el lado derecho del corazón, donde se encuentran la vena cava inferior y superior, estarás inconsciente y casi muerto en unos 20 o 30 segundos. Este Jesús hinchado, sin duda fue atravesado desde el lado derecho, a través del pulmón derecho hasta el corazón y la columna vertebral. La herida probablemente penetró en algún lugar entre el 7º y 8º espacio intercostal. La Biblia dice que sangre y agua salieron del costado de Jesús después de que la lanza fue clavada. Si tomas una unidad de sangre y la dejas reposar, en unos 30 minutos los glóbulos rojos comienzan a asentarse y el plasma sube a la superficie. Así que, cuando el soldado clavó la lanza en el costado del Señor Jesús, ya llevaba 30 o 45 minutos muerto. Tal vez nunca hayas pensado que la herida de la lanza no le quitó la vida al Señor Jesús. Él ya estaba muerto cuando le atravesaron con la lanza. Permíteme hacer una conjetura sobre lo que pienso. Creo que hay una descripción muy precisa de la crucifixión en la Biblia, y hay evidencia médica que nos dice que el Señor no murió de la manera en que mueren la mayoría de las víctimas de la crucifixión. Cuando el centurión romano fue hacia él para romperle las piernas, ya estaba muerto. No podían romperle las piernas porque la Biblia decía en los Salmos
que ni un hueso de su cuerpo sería quebrado. ¿Por qué entonces el soldado le clavó la lanza en el costado? Zacarías nos dijo cientos de años antes que miraríamos al que habíamos traspasado, y lo que salió fue sangre y agua. Creo que hay suficiente evidencia médica de que el Señor había muerto al menos media hora o una hora antes. ¿Qué le quitó la vida al Señor? Ningún hombre lo hizo. Ningún centurión romano, ninguna cruz le quitó la vida a Jesús. Él fue capaz de hacer algo que nunca hemos visto en otro ser humano. Dio su vida cuando estuvo terminada, y en voz alta se rindió. Jesús dio su vida. La razón por la que mi Padre me ama es que doy mi vida solo para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para retomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre. Juan 10, 17 y 18.